La agenda económica PM la sigo haciendo desde Norteamérica, esta vez desde el Georgia World Congress Center, acá en Atlanta, Estados Unidos, donde se realiza el Summit Internacional de Red Hat, una empresa que a través de la inteligencia artificial se dedica a desarrollar distintas soluciones para sus clientes en todo el mundo. Les estaré contando cosas muy interesantes al respecto. Antes, por supuesto, que tenemos que abordar el tema que marca la agenda económica y política del momento, que es cómo está evolucionando la votación de la mega reforma del proyecto de reconstrucción en la Comisión de Hacienda y también distintos temas que se están discutiendo al respecto en el Congreso, que pasamos a revisar a continuación. Sí, hola, ¿qué tal, Nico? Nosotros nos mantenemos acá en el Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados, específicamente ya a las afueras de lo que va siendo la Comisión de Hacienda, que continúa tramitando de forma maratónica hasta total despacho el proyecto de reconstrucción o de reactivación económica, luego de lo que fue una confusa tramitación en la jornada de ayer, que hoy día ya se ha ido aclarando un poco más el panorama, avanzando más rápido, votando mayores indicaciones, luego de que ayer se presentaran hasta las 21 horas enmiendas. Han habido concesiones también durante la jornada, por ejemplo, nos hemos ido enterando de que el gobierno incluye una indicación que habilita la condonación parcial del CAE a morosos que pacten convenios de pago. Eso también ha dado la luz de un cierto guiño no solamente a la clase media, sino que también a parte de la izquierda para que se puedan añadir eventualmente a respaldar la idea de legislar en sala, recordando que el Ejecutivo requiere ahí de 78 votos. Pero no solamente de aquello, también se han sostenido diversas reuniones, tratativas que se han ido desarrollando durante esta jornada acá en el Congreso, donde no solamente se ha aprobado, por ejemplo, el criticado crédito al empleo, con un gobierno que se ha abierto a eventualmente modificarlo para favorecer también a jóvenes y a mujeres. Y de hecho, previo al ingreso de la comisión, que partió cerca de las 15 horas y que continúa en curso, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se volvió a mostrar optimista, tanto cuando fue consultado, por ejemplo, si van a contar con los votos de la democracia cristiana, como también del Partido de la Gente. Estamos hablando con todos sectores. Este es un proyecto muy importante, es un proyecto que hace un antes y después, es un proyecto que va a marcar el nuevo empuje de crecimiento del país. Y en ese sentido valoramos mucho las fuerzas propositivas, valoramos mucho la conversación con la democracia cristiana, hicieron propuestas muy interesantes, valoramos mucho la conversación con el PDG, valoramos mucho el apoyo que nos han dado también los nacional libertarios a lo largo de todo este proceso, valoramos la fuerza de la coalición y valoramos todos los esfuerzos y señales tendientes al diálogo y a mejorar este proyecto que va a marcar un antes y un después en el destino del país. Pero decíamos también que el calendario de tramitación ha sido todo un tema, es hasta total despacho durante esta jornada, y si se llega a las 12, ya pasando de miércoles a jueves, el diputado y jefe de bancada del Partido Republicano, Agustín Romero, presidente de la Comisión de Hacienda, bien digo, termina señalando nuevamente que a partir de esa hora, si se sigue la discusión y se sigue dilatando, él va a poner ya en votación derechamente cada una de estas enmiendas, las más de 1000, eventualmente se han ido cayendo muchas, pero con eso se proyecta entonces terminar durante la madrugada para que el proyecto eventualmente se pueda ver en Comisión de Medio Ambiente. Ya hay citación, de hecho, para la jornada de este jueves, acá también en Valparaíso, tanto a las 10:30 de la mañana como luego de 15 a 18 horas, para que Comisión de Medio Ambiente, presidida por el diputado de la UDI, Guillermo Ramírez, pueda ver la luz en aquellos artículos, por ejemplo, de permisología, de permisos sectoriales, y eventualmente se habla de que la última comisión que tiene que ver el proyecto, que es trabajo, pueda hacerlo entre el viernes, pero posiblemente el lunes, para que a partir de allí ya entre martes a miércoles se pueda votar en el hemiciclo. Yo creo que hoy día los que han anunciado trampa y el país se puede dar cuenta son aquellos que han transformado esta tramitación en algo prácticamente inmanejable. Es decir, ni yo sé cuántas indicaciones han ingresado. Lo que ocurre es que a partir de las 12 lo que dice el reglamento es que se deberá cerrar el debate y procederse a la votación. Eso es lo que hay que hacer. Por lo tanto, cumplido ese plazo, tocó la campana y se procede a la votación de cada uno de los artículos, con las indicaciones, con lo que corresponda, pero se empieza a votar sin discusión. Pero también lo decíamos, han habido tratativas, puntos de prensa, parlamentarios que han seguido hablando por esta reforma y que no necesariamente integra la comisión. Fue el caso de la diputada del Partido de la Gente, Pamela Giles, quien sigue diciendo que el PDG va a aprobar la idea de legislar siempre y cuando el gobierno, previo a que se vote la próxima semana en sala, ya haga ingreso oficial de este proyecto de devolución de IVA a medicamentos y pañales. Y también se refiere al respecto el diputado independiente PPD, Carlos Bianchi, quien ha sido uno de los más críticos por la forma en que el gobierno ha ido llevando este debate. Y el gobierno se ha comprometido con nosotros, con la bancada del PDG aquí presente, a presentar ese proyecto
antes de la votación en general. Solo y en tanto cuanto eso se haga efectivo, nosotros entonces comprometeremos nuestros votos porque nos parece suficiente en términos de que entrega una mejora ostensible a la clase media y a la clase media emergente. Yo hoy día creo que va a ser una jornada extenuante, larga, tensa, densa, pero es lo que tenemos que tener. Nosotros mismos pedimos, fíjese que lo que hizo el gobierno fue copiar una de las propuestas nuestras, que es estos 5.000 millones de dólares que hoy día deben las pymes por concepto de impuestos, y le pedimos que haya una flexibilidad para poder pagarlo y de esta manera el gobierno atraer algo más de dinero. Vamos a ver el detalle, vamos a ver la letra chica y eso será luego en el fragor de lo que va a ser el debate. Pero también hubo una reunión relevante por la mañana en el Cerro Castillo, en la comuna de Viña del Mar, con el presidente José Antonio Kast y también con el ministro de Hacienda Jorge Quiroz, donde fueron citados los diputados de la ADC, incluida por ejemplo la diputada que integra la comisión de dicha colectividad, Priscila Castillo, y se refirió durante esta tarde a los frutos de esa reunión el diputado y presidente además de la Democracia Cristiana, Álvaro Ortiz, quien terminó señalando que el gobierno eventualmente, si bien esto no se trata aún de un acuerdo, si hay acercamiento y podría haber relevante ese acuerdo respecto eventualmente a la invariabilidad tributaria. Ellos estaban planteando 25 años, nosotros vimos la posibilidad de estar en un 15, ellos están proponiendo un 20, ya es un avance. Por otra parte, se nos ha asegurado que el Fondo Común Municipal no se va a tocar, es más, se va a mantener el mismo cálculo que se hizo el 2025 y que ahora va a ser en UF. Y así las cosas, entonces continúa el debate, lo decimos en estos momentos en la Comisión de Hacienda, seguirán debatiéndose y votándose indicaciones. Hay que decir lo relevante que ha sucedido en las últimas horas también con la aprobación del articulado que dice relación con la idea matriz de este proyecto, que no hablamos de la rebaja del impuesto corporativo, sino que lo que tiene que ver con reconstrucción. Se ha aprobado el articulado respecto a mayores recursos para la reconstrucción en las zonas afectadas por incendios en Biobío, en Ñuble y también en el Gran Valparaíso, y con ello entonces continuará el debate hasta pasada la medianoche del proyecto estrella y auge del gobierno. Y aquí nosotros lo mantenemos informando entonces lo que vaya pasando en las próximas horas en el Congreso, en la Comisión de Hacienda. Por estos días se desarrolla la Semana de la Construcción y este miércoles el presidente José Antonio Kast fue a una actividad del gremio, oportunidad en la que pudimos averiguar si es que está dentro de los planes y también si es oportuno que se extienda la ayuda para que los dividendos hipotecarios sigan siendo algo menos costosos a través de distintas facilidades como el programa que se implementó el año pasado. ¿Existe esa posibilidad? Es lo que reporteamos a continuación. Esta es la misma que traje el año pasado. Y que estaba trabada. Y creo que eso ha sido lo que hemos hecho en estos poco menos de casi 60 días. Estamos destrabando la pelota. Destrabando la pelota. Así inauguraba la Semana de la Construcción el presidente de la República. Un sector que aún no se recupera por completo y donde todavía existen más de 100.000 viviendas que no se han podido vender desde la pandemia. La economía estaba frenada, el desempleo subiendo. Y nos responsabilizan a nosotros, que llevamos 60 días, por ponerle racionalidad a las cosas. Esa detención del país no era por falta de talento, no era por falta de esfuerzo. El sistema estaba frenado, también lo dijo el presidente, por desconfianza. Según el gremio de la construcción, el alza de impuestos, retrasos en los permisos de la construcción y el aumento de los costos laborales, entre otros, son parte de los factores que agudizan la crisis. El presidente de la Cámara Chilena de la Construcción realizó un llamado a acelerar el Plan de Reconstrucción Nacional del Ejecutivo. Uno de los puntos es la eliminación transitoria del IVA a las viviendas nuevas, medida que valoran pero que aseguran no movería la aguja del todo. Yo creo que son medidas complementarias que se pueden aplicar simultáneamente. La medida de la eliminación del IVA tal como está planteado, vamos a ver cómo sale el proyecto de ley una vez que se apruebe, no tiene límite. La medida de exención del IVA puede aplicarse hasta vivienda sobre las 4.000 UF, que es la restricción. Entonces podría a lo mejor en ese segmento de más de 4.000 UF activar realmente. Es que las inmobiliarias ya bajaron las expectativas. La baja de los precios no sería del orden del 10 al 15% como espera el Ministerio de Hacienda, sino solo de un 4%, debido a que el precio final de una vivienda opera bajo un crédito fiscal y débito.
Bajo nuestro análisis, entendemos que esa rebaja podría tener un efecto en torno al 4 y 7% de rebaja en los precios actuales de venta de viviendas nuevas. ¿Por qué no un 19%, que es el IVA? Porque debemos entender que los terrenos no están gravados con IVA, por lo tanto no tienen un efecto en el precio. Nosotros consideramos que el subsidio de la tasa trae mayores beneficios tanto para el Estado como para las familias, ya que acompaña a las familias durante 20 años o 25 años, que es la duración del crédito hipotecario. Por otro lado, tiene un costo significativamente menor. Medida que comparte el ministro de Vivienda, quien asegura que la exención del IVA debe explicarle el titular de Hacienda. Iván Poduje, por el contrario, ve con mayor auspicio la ampliación al subsidio de la tasa de crédito hipotecario de 50.000 a 100.000 viviendas. Nosotros tenemos considerado ampliar el FOGAES, es una gran herramienta, y en el programa del presidente está ampliarlo de 50 a 100.000 unidades, es una gran herramienta. La medida de la reducción del IVA es una medida que propuso el Ministerio de Hacienda, así que yo creo que ellos la deberán explicar. Vamos a tener una inyección de FOGAES muy importante que va a ser anunciada, yo diría, el segundo trimestre de este año. El gremio de la construcción no es la única aprensión que tiene con el proyecto de reconstrucción del Ejecutivo. También critican la eliminación de la franquicia tributaria del CENSE. Realizar estas inversiones, sobre todo el monto en minería, requiere sí o sí que mantengamos o redefinamos un sistema que permita capacitar la mano de obra que se va a requerir para todos estos desarrollos. Llamado con los ojos puestos en la reactivación, en una industria que continúa golpeada pese a que es uno de los mayores empleadores del país. Una polémica bastante importante enfrenta a Codelco. Según una auditoría interna, se habrían de alguna forma inflado los números de producción de cobre al final de 2025 para así elevar los números de producción. ¿Cuáles fueron las razones? ¿Cuáles son los detalles? Lo vemos a continuación. 172.000 toneladas de cobre, cifra que desde un inicio causó suspicacias entre los expertos y que forma parte del último reporte de producción que registró la empresa estatal Codelco en el año 2025. Un número muy alejado del promedio de los meses de enero y noviembre del año pasado, que la cuprífera registraba aproximadamente 105 toneladas de cobre en producción. Aumento significativo en las cifras que llevó a que se iniciara una auditoría interna en la empresa estatal, la cual fue confirmada a través de un comunicado. Codelco confirma que el Comité de Auditoría del Directorio encargó una auditoría al reporte de producción 2025 de División Chuquicamata. Dicho proceso se encuentra actualmente en desarrollo y aún no ha concluido. La auditoría contempla etapas formales de revisión de antecedentes y derecho a descargos de las personas involucradas, por lo que no corresponde adelantar conclusiones mientras el proceso siga en curso. En concreto, la auditoría tendría en la mira 20.000 toneladas de cobre que se habrían contabilizado como producción sin pasar por los canales formales que tiene la cuprífera. Personas involucradas que serían 2 altos ejecutivos de Codelco: el gerente de presupuestos y control de gestión César Márquez Márquez y el gerente general de la división Chuquicamata, René Galleguillos. El primero sería la persona que introdujo las 20.000 toneladas de cobre como producción, mientras que el segundo firmó la operación. Que tú incrementes el último del año un 20% la producción respecto a los meses anteriores, no solamente me lleva a pensar de que esto es un error, sino que eventualmente que se pudiera directamente haber manipulado el número. Yo creo que si hubo un error, no existió la prolijidad de parte de la organización para poder resolver ese error, porque aquí no estamos hablando de un error de un 1%, no, un 20%. En una empresa tan grande como Codelco hay muchos procesos, muchas operaciones. Tal vez se registraron inventarios que no se deberían haber registrado. Entre otras personas, nosotros en Plasma Mining nos dimos cuenta de que algo pasaba en diciembre anormal, porque el número estaba muy disparado respecto de la trayectoria de los últimos tiempos. Discrepancias en las cifras que generó diversas reacciones en el Congreso, aunque calificar como grave la situación fue una declaración transversal entre los parlamentarios. De hecho, ya se anunció la reapertura de una investigación en la Cámara y una querella contra quienes resulten responsables. Los hechos conocidos son de la máxima gravedad, no solamente porque afectan la credibilidad de Codelco a nivel mundial, sino porque podríamos estar eventualmente ante un fraude al fisco. En la Comisión de Minería vamos a pedir
no solamente al equipo de contralores que tiene Codelco internamente, sino que vamos a oficiar de manera que haya una total transparencia en esta empresa estatal. Nosotros vamos a tomar medidas, vamos a oficiar el día de hoy a Codelco que nos entregue la producción división por división, pero también nosotros vamos a levantar la comisión investigadora y vamos a proceder a una querella por todo lo que resulten responsables. Entonces aquí yo insisto, hay un tremendo desafío que no solamente involucra a Codelco. Aquí el Ministerio de Minería tiene que estar muy presente en el control de esta empresa estatal. Emplazamiento al viceministro de Economía y Minería que no fue respondido durante esta jornada. El secretario de Estado evitó referirse al tema a pesar de las preguntas de la prensa. Ministro, la situación de la auditoría de Codelco, ¿habrían incumplimiento? ¿Dónde vamos a hablar, ministro? Ministro, ¿cuál es la situación que existe? ¿Hay incumplimientos? ¿Estas cifras estarían incorrectas? Ministro. Auditoría interna de Codelco que se suma a una ya iniciada en el mes de febrero por Cochilco a la división de Chuquicamata y que ahora llega hasta el Congreso y al Ministerio Público. Hablando un poco de información local, acá en Estados Unidos, todos hablan de la inflación, producto de, obviamente, el conflicto en el Medio Oriente y cómo el precio del petróleo está elevando todos los productos. ¿Qué es lo que se espera para los próximos meses? Lo opinan los analistas. Mantención de precios más altos, aumento en las tasas de interés. Lo que buscan es que estas alzas se mantengan acotadas y no se distribuyan, no se expandan en forma tan sostenida al resto de la economía. Estas potenciales alzas de tasas de interés en el extranjero dan menos espacio para una baja en la tasa local por parte del Banco Central y por otro lado deberíamos ver efectos al alza en el tipo de cambio. Afortunadamente, en el caso chileno, tenemos un precio del cobre históricamente alto y eso ha permitido incluso algunas bajas puntuales en el tipo de cambio en los últimos días. Lo relevante es que este shock aún no parece completamente traspasado al consumidor final. La brecha entre precios al productor y precios al consumidor en Estados Unidos sugiere presión acumulada en transporte, distribución, alimentos y otros costos sensibles al petróleo. Con el crudo todavía en niveles elevados y el mercado expuesto a restricciones de oferta mientras no se normalicen los flujos por Hormuz, los reportes de mayo y junio serán claves para medir la magnitud real del traspaso. Hacemos la pausa en Agenda Económica PM. Luego yo entro acá al Georgia World Congress Center y les cuento un poco qué es lo más importante que se está hablando de inteligencia artificial en el Red Hat Summit 2026. Volvemos a la Agenda Económica PM de este miércoles en el Summit Internacional de Red Hat, esta empresa tecnológica que a través de la inteligencia artificial busca conectar desarrolladores de distinto tipo. De hecho, tiene alianzas con Microsoft, con Amazon Web Services, con IBM, con Intel, con todas las empresas que de una u otra forma están diseñando el mundo actual y también del futuro. También son, por ejemplo, socios de NVIDIA. Y utilizan la inteligencia artificial para todos sus desarrollos. Y cuando se habla de todos estos avances, también hablan de códigos abiertos, de integración, de utilizar todas las evoluciones en pos del beneficio de sus clientes. Y un concepto que a mí me llamó la atención en este Summit es soberanía digital. Y cuando se habla de integración, cuando se habla de compartir desarrollos, suena un poco contradictorio que uno sea soberano de sus datos, que uno tenga control de sus datos, pero a veces confíe en que es positivo que todo esté compartido. ¿Es algo que sea realmente contradictorio? ¿Por qué realmente no lo es? Lo explicó el CEO de Red Hat en la conferencia de prensa. Todos los productos que entregamos, nuestros clientes son dueños de las licencias, así que la propiedad intelectual es del cliente. Ahora, cuando pasamos a la inteligencia artificial, podemos entregar una plataforma que puede ejecutar estos modelos y luego puedes usar esos modelos y son tuyos, son tu propiedad intelectual, puedes hacer lo que quieras con ellos.
La infraestructura de la que hablo, el cómo piensan nuestros agentes de inteligencia artificial, eso es nuestra propiedad intelectual. Es una que decidimos compartir abiertamente, pero nosotros la controlamos. Entonces, cuando se trata de datos sensibles, en donde estás incómodo con la protección legal o estás incómodo con los límites geográficos, y si esa protección se mantiene, esta es tu forma de hacer las cosas de una forma en que tu infraestructura se mantiene en tu ambiente. Durante todos estos días, la empresa ha hecho énfasis en que la inteligencia artificial es algo que evoluciona tan rápidamente que es imposible que todos los actores estén realmente al día. Por eso, ellos junto a sus clientes están constantemente capacitando. Y nuevamente volviendo al tema de la soberanía digital, ellos nuevamente refuerzan el mensaje de que la libertad y la elección de sus clientes es algo fundamental y que lo tienen que hacer constantemente. Para nosotros la respuesta es obvia, siempre lo ha sido: libertad y elección. La libertad y elección a través de la fuente abierta te da control y transparencia, que es en última instancia lo que necesitas. Esta es la razón por la que la mayor institución financiera del mundo, las mayores agencias gubernamentales, los sistemas de atención médica más regulados están optando por la infraestructura de código abierto. Como yo les mencioné, uno de los socios de Red Hat es NVIDIA, la empresa de mayor valor bursátil en el mundo por estos momentos, obviamente a través del desarrollo de sus chips y semiconductores. Y durante la exposición de uno de esos ejecutivos que desarrolla la inteligencia artificial, hizo énfasis en que lo más importante para sus clientes es lograr la mayor eficiencia en sus procesos. Cuando pensamos en la infraestructura que se está utilizando en la inteligencia artificial, está la energía, hay chips, está la infraestructura de software, los modelos y las aplicaciones de los agentes, y tienes que optimizar lo más posible todo eso. Hay que convertir la energía en tokens, y estos tokens van a ser la inteligencia que le dé fuerza a tu empresa. Estamos construyendo un sistema con 6 procesadores. Pasamos por un proceso que llamamos codiseño extremo, y en este proceso de codiseño extremo nos aseguramos de aprovechar lo más posible la eficiencia energética de ese rack. Pero para ver los beneficios, tienes que seguir optimizando la infraestructura de software, el modelo y los agentes, para que cuando los clientes establezcan estas nuevas plataformas, obtengan inmediatamente la mayor ventaja para su empresa. En este Summit también pude conversar con la persona que está a cargo de las operaciones de Red Hat en Chile y también de todo el cono sur de América Latina. Y algo muy importante es que Red Hat sabe que tiene que entregar información valiosa para sus clientes, no hablo solamente de los servicios, sino que tiene que entregar información concreta de cómo sus soluciones tienen un retorno muy importante y concreto para la inversión que tienen que hacer sus clientes. Y es esa información la que puede llevar a la empresa realmente a tomar la decisión de invertir en sus soluciones. Y ellos desarrollaron un programa especializado para entregarle esta información a las empresas con las cuales buscan hacer negocios. Es un programa justamente de Business Value, así lo llamamos internamente, y este equipo se especializa en identificar distintas fuentes de información e interactuar mucho a través de todos nuestros equipos locales con el cliente específicamente para entender su realidad, el desafío que tienen que enfrentar y a dónde vamos a buscar en conjunto una solución, y entonces cómo encontrar KPIs, indicadores de gestión que nos permitan traducir en valor genuino el impacto de una solución. Es decir, ok, esa solución va a tener beneficios. Bueno, ¿cómo impacta en la facturación? Ya sea porque va a crecer más rápidamente, porque vamos a facturar antes, porque la experiencia del cliente va a ser mejor, o se va a captar más cantidad de clientes, o vamos a bajar un costo operacional, o a través de la automatización vamos a poder tener grandes beneficios. Finalmente, el mismo encargado para la región de Red Hat entregó su impresión de cuál es el sector de la región que está más avanzado en inteligencia artificial. Si tengo que identificar una que esté a la vanguardia tomando la delantera, es la de servicios financieros. Servicios financieros
con su parte de bancarización, con su parte de lo que es la industria de seguros y de pagos electrónicos, billeteras virtuales, todo lo que es el tipo de transacciones electrónicas, claramente en distintos rubros que puede ser desde el alta y aprobación de créditos, la prevención de fraude, una mejor experiencia del cliente, toman la iniciativa. De esta forma termina la agenda económica PM de este miércoles. La de este jueves la seguiré haciendo acá, desde Atlanta en el Red Hat Summit 2026. Soy Nicolás Paut y los invito a que sigan acá en CNN Chile.